Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta, la segunda hora de noticias del Telediario, de su televisión pública, este día martes 18 de enero del 2022. Ayer ha arrancado formalmente la nueva ronda de conversaciones entre Ecuador y México para llegar a un acuerdo y paso previo para la Alianza del Pacífico. Por lo menos es lo que añora el gobierno para poder cumplir precisamente uno de sus objetivos de más apertura comercial al mundo. Eso quizás podría darse en las próximas semanas, han dicho los voceros de gobierno. Pero vamos a iniciar nuestra agenda de entrevistas con temas judiciales a propósito del caso Ispol. Como ustedes deben recordar, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional presentó hace ya unos par de años irregularidades cuando se hizo unas auditorías a propósito de inversiones hechas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía en las casas de valores y alguna adquisición de inversiones, algo que después de muchísimo tiempo ya comienza a develarse más o menos en qué situación jurídica están los involucrados, básicamente administraciones pasadas. Y hace muy poco, efectivamente, ya se vinculó formalmente en uno de los casos a uno de los principales sospechosos e investigados, que es Jorge Cherres, conocido también como el Mago Cherres, precisamente por ese uso del dinero y que pues hasta ahora no se sabe dónde están, pese a que en algún momento el hombre dio la cara y dijo que podía responder, aunque no se ha sabido más del tema. Sin embargo, muchos ex administradores del Ispol fueron involucrados y muchos de ellos incluso guardaron prisión preventiva hasta que se dio por fin lo que llaman un dictamen absolutivo, en este caso contra varios, entre ellos el ex director y ex general de la policía, el general Enrique Espinosa de los Monteros. Con nosotros a esta hora de la mañana su abogado defensor, doctor Pablo Caña, buenos días. Hola Byron, muy buenos días, gracias por la invitación y buenos días con todas las personas que nos siguen. Bueno, en la última resolución parece que el juez deja en libertad ya o los absuelve, digámoslo así, de las investigaciones a su defendido y a otros acusados. ¿Bajo qué figura? Bueno, primero, previo a ello, hay que hacer un recuento de qué es lo que pasó en este proceso. Este proceso inicia con una investigación por el presunto delito de peculado, donde obviamente el general Enrique Espinosa de los Monteros era uno de los investigados. De hecho, el 23 de febrero del 2021 se hizo allanamiento a su casa, se tomaron algunas evidencias y de forma inmediata se formuló cargos donde ordenó el juez que estaba a cargo, que conoció el delito flagrante, ordenó la prisión preventiva. Nosotros apelamos y después de 48 días él pudo obtener su libertad y defenderse en libertad, como indico. Nosotros dentro de la instrucción fiscal ya que corría, que hubo vinculación incluso, es decir, se extendió por 30 días más este proceso investigativo a través de la instrucción fiscal, nosotros presentamos una serie de documentación, una serie de versiones e incluso pedimos algo muy importante que es un peritaje contable y financiero donde se denota que en efecto posiblemente existe el delito de peculado, pero este es a partir del 2017. Y esto es importante porque el general Espinosa de los Monteros fue director del Ispol desde el 2 de septiembre del 2013 al 2 de septiembre del 2015, es decir, mucho antes sobre el delito que supuestamente se está persiguiendo. Es por eso que el fiscal Navarrete emite el dictamen abstentivo a favor del general Enrique Espinosa de los Monteros, donde indica claramente que no existe un delito por parte de él y peor aún se podría hablar de responsabilidad. Por ello es que este dictamen abstentivo lo presenta a la unidad judicial, al juez que está conociendo ahora el proceso, y el día de ayer ya nos han notificado a nosotros para que dentro de 78 horas nos pronunciemos al respecto. Allí nosotros nos pronunciaremos obviamente ratificando el dictamen abstentivo que está muy bien elaborado, muy bien motivado por parte del fiscal, y entendería yo, por lo que he podido leer en redes sociales, habrá igualmente un pronunciamiento de parte de la acusación particular del Ispol, donde se
tiene que subir al fiscal provincial de Pichincha para que él o ratifique nuestra solicitud y la solicitud del fiscal, es decir, el dictamen abstentivo, o en su defecto cambiará de fiscal y seguiremos con el proceso a la audiencia preparatoria de juicio. Pero valga decirlo, esta motivación a la que hago referencia por parte del fiscal está sustentada en 75 hojas y debidamente motivada, donde se habrá principio de legalidad, principio de objetividad que debe tener la fiscalía y la mínima intervención penal. El delito sería mal uso de fondos públicos porque las administraciones del ISPOL hicieron un contrato con algunas casas de valores o empresas que se dedican al mercado de valores para comprar bonos y eso de un rendimiento económico para el ISPOL. ¿Qué es lo que se le acusaba formalmente al general Espinosa? Bueno, en principio se le imputaba indicando que esta mala inversión que habían hecho llevaba un perjuicio para ISPOL. Pero nosotros, vuelvo a insistir, con el peritaje que se hizo tanto el financiero como contable, se determina que en efecto hubo inversiones por parte del general Enrique Espinosa de los Monteros como director de ISPOL, pero estas inversiones fueron bien hechas y de hecho se cancelaron, están pagadas, es decir, no existe ningún perjuicio. Más bien, se entiende que a partir del año 2016 se hicieron inversiones y que desde allí se entiende, vuelvo a decir, se entiende que ya ha existido un perjuicio. En principio se hablaba de 216 millones de dólares y resulta que al final indican que posiblemente el perjuicio sea sobre los 800 millones. Pero debo indicar y ratificar que considero yo que no existe una imputación clara en contra de las demás personas que se encuentran en el proceso y peor aún del general Enrique Espinosa de los Monteros, que como indico, él estuvo desde el 2013 al 2015. Esta pericia financiera que hace un experto en determinar sobre la parte numérica de las inversiones ha determinado claramente que posiblemente este perjuicio venga a partir del 2017. Doctor, ¿y su defendido, ustedes van a analizar la posibilidad de tener, o mejor dicho, de iniciar una acción legal contra el Estado por daños y perjuicios? Bueno, la normativa de nuestro país nos permite a nosotros presentar un proceso por daño moral amparado en el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 31, donde existe este error judicial que lo llevó a que él esté privado de la libertad por 48 días, que esté con el grillete en su pie por más de 170 días, que sea mancillado su nombre, que mediáticamente haya sido atacado. Pero de lo que he conversado con el general Espinosa de los Monteros, lo que a él le interesa es salir ya de este embrollo, de este proceso judicial, y entiendo que no quieren seguir ninguna acción en contra del Estado, a pesar de que, como indico, tiene todo el derecho para hacerlo, pero él manifiesta que no quiere iniciar ninguna acción. Claro, le decía esto porque evidentemente hay un daño no solamente a su reputación, estuvo detenido, creo que es 40 y pico de días, con grillete electrónico, es decir, si hubo un daño, no solamente a la reputación, me imagino que también un daño a la familia, emocional, más allá del económico, que evidentemente tiene un impacto, legal de enfrentar este tipo de cosas. Entonces, ¿queda descartado una acción? Sí, en principio queda descartado, a pesar que sí, como indico, existió un perjuicio en contra de él, de su familia. Incluso uno de sus padrecitos falleció sin poder tener esta felicidad de verle a su hijo que había sido ya... le habían dictado este dictamen abstentivo donde ya no se le inculpaba y obviamente ese es un perjuicio que pesa en contra de él y sobre cualquier persona que sea procesada. Por eso es que nosotros, y especialmente yo como abogado, penalista, litigante, siempre he discutido el tema del abuso de la prisión preventiva. Considero que la prisión preventiva se lo ha estado utilizando en mala forma acá en nuestro país y es por eso que nuestros centros carcelarios son llenos de personas que aún no tienen sentencias, que aún no tienen ni siquiera ejecutoriadas las sentencias que se determinaron una posible condena, y es por ello que nuestros centros están abarrotados y también eso nos lleva a todo lo que hemos vivido últimamente en las cárceles. A propósito de esto que comenta, doctor, el presidente de la República ha dicho que va a plantear una consulta popular para hacer una reforma integral a la justicia, en términos generales. No se conoce en detalle, pero esto ya ha causado algo de ruido.
a nivel de los abogados y quienes están también en la función judicial, desde su profesión y desde hombre que ejerce el derecho. ¿Cree usted que es pertinente una consulta popular previo a un tema eleccionario como el del próximo año? Considero que sí debe haber reformas al Código Orgánico Integral Penal, sobre todo en su parte procesal, sobre todo este abuso al que he hecho referencia sobre la prisión preventiva en medio de un proceso que todavía no se sabe la sentencia, qué es lo que va a decir o qué es lo que va a indicar. Y considero que sí se debería hacer estas reformas. Ahora, no sé si sea pertinente hacerlo a través de una consulta en medio del proceso que se nos viene el siguiente año. Habría que analizarlo y para eso está el gobierno, que entiendo tienen muy buenos asesores y que miraran cuáles son las posibilidades que van a existir y cuáles serían las consecuencias de poner la consulta en el tema jurídico en dichas elecciones. Muchos expertos en derecho y catedráticos de esta actividad dicen que, por ejemplo, el COGEP debería ser modificado, este Código Orgánico General de Procesos, que son básicamente eso, procedimientos en el tema jurisdiccional. ¿Cree usted que efectivamente hay cosas que se deben modificar del COGEP? Considero que sí, a pesar de que no es mi materia, toda vez que el COGEP es una materia no penal y mi ejercicio lo hago únicamente en materia penal, pero considero que sí deben existir algunos cambios donde la justicia sea más rápida, más viable, más eficiente y con eso la sociedad se encuentre tranquila, porque de una u otra manera nosotros hemos visto en redes que por lo general son atacados los jueces cuando en pocos casos tendrán la razón, pero en la gran mayoría no lo tienen la razón y de una u otra manera se ha generalizado más bien esto de decir a la justicia que es corrupta cuando no es eso totalmente cierto. Doctor, ahora con este tema de los aforos y las limitaciones que hay, veo que el Consejo de la Judicatura ha emitido un oficio a varios abogados, uno de ellos colega suyo, en el que dice que queda prohibido la utilización de licencias Zoom particulares. Entiendo que esto va por tratar de controlar la conectividad para estas audiencias telemáticas, que entiendo ahora son básicamente el 80% de todas las audiencias. ¿Qué limitaciones le ve usted en la parte administrativa de los órganos de administración de la justicia, como el Consejo de la Judicatura, en este tema puntual, ¿no? Hay muchas cosas que nos ha quedado debiendo, que nos queda debiendo el Consejo de la Judicatura. Una de ellas es hacer las audiencias virtuales, en donde debe, obviamente, contratar el servicio de Zoom para que puedan tener todos los jueces y con eso ir adelantando o ir realizando las audiencias sin tener un riesgo o el riesgo que sea mínimo. Nosotros hemos dicho también que existen o podrían existir ciertas audiencias que deberían hacerlas presencial, como la audiencia de juicio en donde se presentan los cargos y descargos, interrogatorio y contrainterrogatorio, pero incluso de la experiencia que he tenido hemos podido hacer audiencias virtuales y yo creo que ese es el futuro, poder hacer las audiencias virtuales y de esta manera tener la justicia de forma más eficiente, no solo porque acorta tiempos, no solo porque acorta espacios, sino que se vuelve más eficiente a través también de la publicidad que se puedan dar en dichas audiencias. Eso por un lado. Por otro lado, también una de las cosas que nosotros luchamos y que no se ha hecho es el proceso electrónico, es decir, que los procesos puedan ser escaneados y con eso puedan compartir los procesos con las partes litigantes y eso aminoraría el riesgo, toda vez que no tendríamos que asistir a las fiscalías o a las unidades judiciales de las diferentes materias y con eso podríamos ordenar nuestras ideas y seguir avanzando en los procesos, que es de una u otra manera lo que le interesa a la sociedad, que sea una justicia eficiente, transparente y clara. Doctor, estoy a minutos de finalizar. Me gustaría también preguntarle si efectivamente con esta posibilidad de reformas al sistema judicial, como plantea el presidente, por ejemplo, le escuchaba al presidente de la Corte de Justicia, Banse Quisela, que se debería volver a lo que era antes de la Constitución de Montecristi, es decir, tener una gran Corte Suprema de Justicia, que sea, digamos, la cabeza de todo el órgano, y quitarle ciertas responsabilidades al Consejo de la Judicatura, que como hemos visto ha sido seriamente cuestionado, incluso por el tema de la evaluación de jueces, que todavía está en un tema de pugna entre la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. ¿Podría efectivamente hacerse un retroceso, digámoslo así, volver a lo que era antes el sistema judicial? Podría hacerse un retroceso, como usted bien indica, pero con unos cambios importantes.
En estos cambios importantes debe estar claro la independencia judicial, es decir, que los jueces puedan tomar sus decisiones sin que exista una autoridad que pueda muchas veces hasta llegar a destituirlos porque no están de acuerdo con las decisiones que se toman dentro de un proceso. Hay que tener claro que en un juicio hay ganadores y hay perdedores, y por lo general los perdedores siempre se van a quejar y siempre van a utilizar como que es un sistema judicial corrupto, lo cual no es así. Entonces considero, y aunando a la idea del doctor Saquicela, que ha dado también un cambio importante y que es aplausible el criterio y la forma como está llevando el doctor Saquicela el tema de la justicia, considero que sí podría retroceder, pero implementando algunos cambios que van a ser importantes. Doctor Pablo Ocaña, defensor del general Espinosa de los Monteros, muchas gracias. Le agradezco a usted, que tenga un buen día. Buen día con todos. El jurista Paulo Ocaña, 7:17. Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre el banano, uno de los principales rubros de exportación del país. A propósito, la semana pasada se cumplió una cumbre bananera, donde el ministro habló del tema y el posicionamiento de Ecuador y de los demás países exportadores en esta nueva lógica por la crisis también de los navieros y los contenedores. Estará con nosotros el presidente de la Cámara Ecuatoriano Turca. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.